Y continuamos, amigos televidentes, le damos la bienvenida a la ministra de Educación, la profesora Lilian Herrera. Gracias por estar con nosotros, ministra, y acompañarnos esta mañana. Queríamos hablar un poco sobre el avance de los programas y los planes educativos. Me decía usted que ya están en el inicio del segundo corte evaluativo, ya culminaron el primero. ¿Cuáles fueron los resultados del primero y cómo van avanzando con el segundo? Muy buenos días, Alberto. Un placer estar siempre en su programa, hablar con las familias, con Nicaragua entera sobre estos temas importantes de educación. Al igual que salud, educación tiene temas sumamente importantes que yo diría que no nos detenemos. Avanzamos significativamente, avanzamos a pasos acelerados hacia el desarrollo pleno de nuestros estudiantes, de los seres humanos. Gracias por invitarnos y por estar en la presencia de las familias nicaragüenses y especialmente de la comunidad educativa que nos ve a lo largo y a lo ancho de la geografía nicaragüense. Muy bien, entonces, como usted decía, iniciamos el segundo corte evaluativo. Esto precisamente implica que todos los maestros están realizando estrategias que ayudan, que fortalecen el aprendizaje. Nosotros estamos enfocados en que el niño, la niña, el joven, el adolescente, el adulto, comprenda lo que está haciendo. En matemáticas, por ejemplo, que comprenda por qué se hace ese enfoque de resolución de problemas. Ya no es una matemática memorística, no es una matemática que apunta a solo repetir, sino más bien a comprender lo que se está haciendo y también se comprende a nivel general lo que vivimos. Yo siempre que llego a las aulas de clase les digo que las matemáticas están en todos los tiempos y en los momentos de nuestra vida. Nosotros somos un número en la historia, cada persona es única, es irrepetible. Entonces ahí precisamente están las matemáticas y los niños desde preescolar o educación inicial les desarrollamos el pensamiento lógico y el pensamiento crítico a través de juegos, a través de estrategias lúdicas, de actividades que les permitan a ellos jugar, pero que comprender por qué ese número, por qué va uno detrás del otro y así sucesiva, o la sucesión, etcétera. Entonces, nos estamos trabajando, estamos convencidos de que la comprensión, la lectura comprensiva es parte integral del desarrollo pleno del ser humano. Por eso estamos realizando toditas las estrategias lectoras para que los niños puedan discernir, puedan comprender, puedan discutir, puedan reflexionar, puedan ser capaz de emitir juicios de valores. ¿Por qué esta lectura nos dice esto? ¿Por qué no nos dice esto? Que comprendan todo lo que contiene el tema, el contenido y el mensaje de un texto, Así que nosotros estamos seguros que nuestros docentes desde las aulas de clase están trabajando con ahínco, con fortaleza, para que esos niños comprendan todas estas estrategias. La evaluación para los aprendizajes, que lo hemos instalado y que lo estamos construyendo. Estamos en un proceso siempre constructivo porque nuestra educación tiene que ser evolutiva. La educación no es estática, Claro. es en evolución constante. Por tanto, desde las aulas de clase los maestros están implementando una serie de estrategias que le ayuden a comprender todos los procesos de comprensión que tiene el estudiante. Entonces, la primera corte. Pero me quiero detener un poco para hablar del Día de la Dignidad Nacional. Claro. El Día de la Dignidad Nacional para nosotros debe representar y representa una parte de nuestra historia tan fundamental que lo tienen que comprender los niños y niñas. A nosotros cuando estábamos en nuestras escuelas no nos explicaban por qué el Pacto del Espino Negro, por qué el Día de la Dignidad. Y hoy nuestros niños en aulas de clase comprenden qué es la dignidad, qué es la paz, qué es la libertad, porque nosotros estamos involucrándolo en todos los procesos de comprensión
Cuando yo digo comprensión, por eso apuntamos a la lectura, de comprender esa historia, de comprenderla de una manera bonita, pero que identifiquen los compromisos que nosotros tenemos con nuestra patria, sobre todo ese compromiso de amor a la paz, a la dignidad, a la libertad, a la felicidad de la cual tenemos derecho todos y todas las nicaragüenses. Hablando de matemáticas, profesora, siempre están con la asesoría o el intercambio con Japón. Sí, nosotros ya llevamos más de 11 años de estar con la asesoría técnica de nuestros hermanos del Japón, JICA Japón. Hemos renovado algunos convenios con ellos sobre elaborar libros de textos, ¿verdad? Ya después de haber hecho un balance de cómo habíamos culminado la primera experiencia que teníamos en libros de textos, ya tenemos los resultados. Entonces hoy, a través de esa investigación, de ese estudio que se hizo, entonces vamos a realizar, ya estamos realizando, ya estamos elaborando, creo que para el primer semestre del próximo año tendremos los libros ya nuevamente de JICA para primer grado, con ese enfoque de resolución de problemas. ¿Qué contiene? ¿Cuál es la novedad? Es que el niño comprenda lo que está diciendo a través de discutir primero con él mismo, que identifique esa fortaleza que tiene en matemáticas y luego pueda compartirla con sus pares, que son sus hermanos, sus amiguitos, sus compañeros de clase. Contiene un plan pizarra. Ese plan pizarra es que la pizarra está dividida en 3 tantos, donde se presenta el problema, se va resolviendo y por último se da el producto. Esa es una estrategia magnífica que nos ha dado buenos resultados y consideramos que los niños están aprendiendo, están comprendiendo todo ese proceso y que vamos pues asegurando que estas generaciones, estas nuevas generaciones, estos niños y niñas puedan resolver problemas matemáticos, ¿verdad? Y puedan resolver los problemas de la vida cotidiana. Profesora, ¿eso significa una nueva forma de resolver los problemas? Claro, claro, comprendiendo. El campo de la ecuación y todo esto. Sí, comprendiendo que las matemáticas no son simplemente números, ¿verdad? Es como cuando nosotros analizamos las estadísticas, no son simplemente números, ahí hay personas, hay seres humanos. Entonces las estadísticas los números tienen que hacerlo, hablar. Siempre les digo eso a los maestros. Los números tienen que hablar por sí solos. Si yo tengo 30 estudiantes en el aula y no llegan todos, entonces, ¿qué está pasando? Eso implica que hagamos una resolución de problemas, una investigación de ese problema que está acaeciendo en un aula de clase. Entonces, por supuesto, implica que hay nuevas estrategias y que los muchachos van a tener ese nivel, y nosotros aseguramos que ese nivel es de comprensión de lo que están viviendo y del mundo. ¿Para qué nos sirven las matemáticas? ¿Para qué me sirven las matemáticas? Muchos no estudiamos matemáticas porque los números son... Sí, mucha gente le huye a los números, a las matemáticas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a comprender, a aprender que las matemáticas están en todos los momentos de nuestra vida. Nada puede separarnos de la vida de las matemáticas. Entonces, a eso queremos que los niños y niñas lleguen a comprender que las matemáticas no es aquella materia que no se puede resolver, sino más bien que puede ayudarnos a resolver los problemas de la vida cotidiana. Vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos, si habían identificado dónde estaba el mayor de los problemas en el aprendizaje de las matemáticas, ya volvemos, vamos a la pausa. ¿Cómo se identificaron, decía en la pausa, cómo se identificaron los mayores problemas que habían con las matemáticas, profesora? Consideramos que... ¿O dónde es que estaban, pues, digamos? Los mayores problemas estaban en el cómo se desarrollaban las matemáticas en las aulas de clase. No solo en primaria, sino en secundaria, en todos los niveles y modalidades. O sea, el enfoque, cómo lo estábamos enfocando. Entonces lo estábamos enfocando de manera teórica, no aplicada, que es lo que nosotros hoy llevamos al niño, que es fundamental la teoría, pero también es fundamental la práctica.
Si un niño conoce que en su casa hay 5 gallinas y que cada gallina tiene 10 pollitos, ¿cuánto? Desde ahí estamos llevándolo a la aplicación de esa teoría con la práctica. Es decir, que lo que nos hacía falta, consideramos de forma general, eran estrategias aplicativas en las matemáticas, así como la lectura, igual. La lectura era memorística, nosotros rezábamos una lectura, la repetíamos, bueno, cuando nosotros estudiábamos, sin embargo, la comprensión del texto es diferente. Por eso es que nosotros consideramos que hoy estamos aplicando lo cognitivo, que es el conocimiento, la teoría, pero también la práctica. Llevar a la praxis todo lo que hacemos en ciencias sociales, en ciencias naturales, trabajar el conocimiento, pero también trabajar esa comprensión que todos debemos de tener del mundo en que vivimos. Entonces, ahí estaban los mayores problemas y el cambio de estrategia fue fundamental. Así como el método en Nicaragua, en los años 90, se usaba cualquier método para leer. Unos decían que era el constructivista, el otro decía que era este, y todos los métodos, pero no había uno que resaltara. Y nosotros hoy tenemos el método FAS, que es fónico, analítico, sintético, que desde primer grado se va haciendo, se va consolidando en segundo grado, pero luego después llegamos a la comprensión de los textos. Entonces radicaba en cómo enfocaban, cómo estaba la estrategia, hacia cómo estaba el diseño curricular, podríamos decirlo, el diseño de la currícula, el diseño de los planes y programas, y hoy nosotros estamos enfocados en competencias, que es lo que nosotros tenemos que hacer el cambio, y ya lo estamos haciendo. Entonces, antes era el contenido. ¿Qué te evaluaba un maestro antes? ¿Qué sabía? ¿Cuánto sabía? Pero no te evaluaba las competencias, por ejemplo, las competencias lingüísticas. El saber leer, el saber escribir, el saber hablar, el saber expresarte. Esa competencia no te la desarrollaban, hoy sí. Nosotros la estamos desarrollando, pero también se desarrolla a través de los talentos, ¿no? A través de los coros, a través de las orquestas. El niño está desinhibido, ¿ya? Puede participar, participa en congresos, participa en foros, participa en simposios, participa en paneles, participa en conversatorios. Entonces, ¿qué le desarrollamos ahí? El lenguaje, la expresión oral, y también la expresión escrita. Entonces, todo eso tiene que ver con la estrategia, el diseño curricular, pero también el cómo lo hace el maestro y la maestra dentro del aula de clase. Si no tenemos la comprensión de eso, entonces seguimos fallando, pues seguimos apuntando a la memoria. Todo esto ha venido cambiando, profesora, ¿verdad? Porque seguramente cuando usted estudió le pasó la de muchos, ¿no? Que si no te sabías las letras, una regla de no sé cuántos metros iba directo a la palma de la mano, ¿verdad? Otros que guiñaban la patilla, todo eso ya vino desapareciendo, ¿no, profesora? Gracias a Dios. Pero algunos decían, no, es que así es que se aprendía. Sí, decía alguien, la letra con sangre. Ah, correcto, así era, así era. Esa era lo que rezaban nuestros antiguos docentes, pues, pero no era culpa de ellos. Claro, claro. No, han habido en la historia una gran cantidad de muy buenos profesores. Claro, el sistema que teníamos es un sistema apuntando solo a la memoria, pero también que a ellos no interesaba que la persona conociera el mundo. Importaba que llegaras a tercer grado porque necesitaban mano de obra barata. Hasta ahí, punto, que supiera sumar, restar, multiplicar, dividir, punto. ¿Ya? Entonces, eso era lo que interesaba a ese sistema. Y no es culpa tampoco de los docentes, no era culpa de ese sistema. ¿Ve? Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos un sistema novedoso, un sistema, un diseño evolutivo, un diseño de transformación. Y eso, ¿cómo se hace? Bueno, se hace con formación docente continua, permanente y sistemática. ¿Cómo desarrollamos eso? Ahorita nosotros tenemos a todos los maestros de ciencias naturales, de sociales, en diplomados, en posgrado, en maestrías.
Decir que el maestro no solo requiere decirle, bueno, aprenda esto, sino que cómo lo va a hacer. Y para eso tenemos el trabajo conjunto con las universidades. Ese es el trabajo que estamos haciendo del Sistema Nacional de Educación Educativo, donde estamos todos los subsistemas, y por eso apuntamos a que mejore la calidad, pero la calidad no se va a mejorar si no tenemos maestros formados, y esta es nuestra primera línea de acción, la transformación, la formación continua del docente. Y estamos permanentes en foros, en congresos nacionales e internacionales. Tenemos festivales, tenemos ferias, tenemos todo un sinnúmero de estrategias que apuntan al desarrollo del pensamiento de los docentes para que ellos puedan irlo a hacer al aula de clase. Entonces, es una transformación profunda. ¿En cuánto ustedes encontraron el empirismo y en cuánto se ha reducido? Porque se ha hecho un trabajo descomunal ahí, creo yo, ¿no? Sumamente descomunal, como usted decía. Nosotros encontramos con un 45 puntos y pico. Bueno, la brecha está casi cerrada. Ya estamos en el 98% de empirismo. Hoy, casualmente, cuando nosotros llegamos a los centros educativos y preguntamos, ¿cuántos maestros son empíricos aquí? Ninguno, gracias a Dios. Entonces, nosotros tenemos todavía ese pequeño, creo que es un 2%, que vamos a trabajar, pero no crean que nos hemos quedado así, claro, estancados, sino que estamos preparando, como decíamos, ya estamos preparando con las universidades, con la transformación de las escuelas normales, que va a ser vital para nosotros. En el 2026 vamos a tener esa primera cohorte, esa primera edición, los primeros docentes licenciados en educación primaria, con mucho énfasis en educación inicial, con énfasis en la interculturalidad, con énfasis en multigrado, con énfasis en educación especial. Es decir, que ya nosotros estamos transformando todo este sistema para que esto pueda cambiar y enamorando, podríamos decir, reconociéndole a los maestros su alta y ardua labor que tienen en cada uno de los espacios. Y, por supuesto, preparándonos para que el 2024 podamos decirle a Nicaragua, a nuestro comandante Daniel, que estamos libres de empirismo. Nosotros estamos trabajando constantemente, no hay cansancio, no hay espacios donde nosotros no podamos decir estamos trabajando para conseguir que ese 100% de nuestros docentes sean libre de ese flagelo tan horrible que es el empirismo. Ahora, también hay que decir que esto tiene que ver con lo que usted ha mencionado, ¿no? La preparación de los maestros, sí, que se ha tomado muy, muy en serio. Y aclaro esto siempre porque cualquiera podría pensar, o erróneamente, es que han sacado a los maestros empíricos. No, se trataba de prepararlos, ¿no? Se trataba de darles la oportunidad de que mejoraran sus capacidades. Es así, ¿no? Y esto ha requerido de inversión, de tiempo, de voluntad sobre todo, ¿no? En formación docente tenemos dos podríamos decir dos conceptos. La educación, la formación inicial, que es un maestro que llega por primera vez a la escuela de formación docente superior, ¿verdad?, que va preparándose. Y otro es la formación continua. Entonces, yo tenía un maestro en el aula de clase, nosotros teníamos maestros con 30 años de clase de servicio, pero no tenían título. ¿Qué hacíamos? Entonces, preparamos una estrategia, ¿verdad? Se les dio toda una formación continua, que eso le llamamos, y entonces le extendimos esa certificación de ser maestro, ¿verdad? Ya con ese, y se les reconoció en el escalafón y estamos trabajando para ello. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado pues ese poquito, porque hay maestros pues que todavía estamos insistiendo en que es vital para ellos sacar ese título. ¿Por qué? Porque a veces hasta por amor, por autoestima necesitamos, pero para elevar la calidad de educación. Claro. Ha sido muy difícil en cuanto a que el tema
había un poco pues de ahí resistencia, pero lo logramos, claro. Nicaragua es un país resiliente, es un país que busca la superación. Hemos animado a otros docentes, lo hemos logrado, y cuando ese maestro obtiene ese título y nos dice, mire, yo ya soy egresada de la formación docente, entonces ahí les reconocemos ese gran paso que dieron en su vida. Entonces, estamos trabajando continuamente, como decía anteriormente, y seguimos pues con todas las modalidades y estrategias. Igual en educación de jóvenes y adultos, nosotros teníamos jóvenes y adultos que no se habían graduado, que no tenían el bachillerato. Ahí hemos apuntado y ya hemos reducido la brecha completamente. Hemos apuntado hacia la educación en el campo, que es un tema de nación. La distancia también, educación a Sí, distancia en el campo. Sí. a distancia en el campo, ese es un tema de nación, instruido por nuestro comandante, la compañera Rosario, pero ahora ya no solo está en secundaria, ahora va en educación técnica y ahora están las universidades del campo. Cada vez que llevamos los sábados a las escuelas, les decimos a los muchachos que nosotros les tenemos la noticia, la gran noticia, que ellos no se van a quedar como bachilleres, que van a continuar su preparación y que pueden ser médicos, enfermeras, ingenieros, doctores, todo lo que ellos sueñen hacerlo, lo van a lograr, porque este gobierno, nuestro gobierno, está empeñado, está enfocado en que Nicaragua prospere. Y ahí viene un tema y un lema de una asignatura que tenemos, aprender, emprender y prosperar, que es una filosofía de vida. No se prospera solo con dinero, se prospera con capacidades, se prospera en formación, se prospera con un nivel académico distinto, y eso apunta. Soñamos que la Nicaragua futura tenga los mejores, los tenemos, pero vamos a tener más y mejores personas preparadas, profesionales, para desarrollar este importante país. Ahora, en el tema del inglés, ya los chavalos de primaria culminan, es la primera generación que culmina el sexto grado con todos los, digamos, de primero a sexto, con todos los conocimientos de inglés, pues, o las clases de inglés. Ahora van a la secundaria, irán en el mismo camino, ¿no? Claro. Nosotros iniciamos hace 5 años, parecía un sueño. Hoy hemos culminado este año, transitan nuestra primera generación con orgullo, lo vamos a decir con mucho orgullo. Nicaragua tiene la primera generación de niños y niñas egresados de sexto grado con inglés en A2. Estamos preparándonos para certificar a todos aquellos niños que iniciaron desde el primer grado y culminaron al sexto grado, ¿verdad? Sin ninguna dificultad. Y esto vamos a certificarlo, además que el niño va a tener su diploma. Va a ser muy bonita esta experiencia y estas promociones, porque además de que le vamos a entregar su diploma de sexto grado, le vamos a entregar ese certificado que va con el marco, de acuerdo al marco común europeo. Y nos preparamos, ya estamos preparando a toditos los docentes de secundaria con esa misma preparación académica, con el marco común europeo. Estamos preparándonos con las universidades, nos estamos preparando nosotros, nos estamos preparando con el tecnológico, el INATEC nos está ofertando las carreras, ¿verdad?, de especialista en inglés para continuar esa preparación. Decir que ya en los futuros 5 años tendremos una primera generación también de bachilleres con un inglés comunicativo, con un inglés diferente, con un inglés que pueda aportar hacia el desarrollo de nuestro país. En el caso de los espacios escolares que van siendo mejorados, diariamente la vicepresidenta, la compañera Rosario, habla de los espacios, ¿verdad? Y en ese sentido ustedes no se han detenido y se ha garantizado el presupuesto, ¿no? Claro, garantizado totalmente el presupuesto desde nuestro gobierno para hacer toditos los esfuerzos para mantener los ambientes dignos.
El día de ayer la compañera Rosario anunciaba que 21 obras de infraestructura en todos los departamentos, en Chinandé, en Jinotega, en la costa Caribe Norte, que es difícil llevar hasta allá, e incluso el material en Carazo, en Matagalpa, en Chontales. Tenemos en esta semana una inversión de 50 millones de Córdoba, pero eso no nos detiene. Cada semana nosotros inauguramos el inicio de la obra, y también inauguramos escuelas y tenemos un plan emergente, ¿verdad? Para esa emergencia, valga la redundancia, que tenemos de donde se nos presente una dificultad. Ahí tenemos brigadas de infraestructura. Esas brigadas de infraestructura que están a nivel nacional van y reparan techo, piso, energía eléctrica y dan pintura. Ya hemos iniciado un plan especial. Vamos con estamos con la primera parte, luego vamos hacia otra, porque ahí todavía tenemos desafíos, porque no es fácil la inversión. Claro, La claro. inversión tiene que tenerla, y luego ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde están las necesidades más urgentes? Y después del huracán Eta y Iota también se nos convirtió en una emergencia incluso muy apresurada. Se fue hacia la costa Caribe Norte y Sur a levantar toda la infraestructura. Unas móviles, inclusive llevaron unas aulas móviles. Sí, todas las aulas desmontables. Desmontables, correcto. Y todavía nosotros pues estamos en ese tránsito, en esa formación y en esa podríamos decir en la búsqueda de más recursos, de recursos que nos ayuden a mejorar todos los ambientes escolares. Los maestros y los directores no pierden la fe y la esperanza en este buen gobierno. Y si la perdemos, estamos ahí y nosotros vamos avanzando, vamos trabajando con ahínco, con fortaleza, para llegar hasta el último rincón de Nicaragua, para trabajar por la niñez nicaragüense, que esa es nuestra misión más importante. Y la merienda que ya llega a todos lados, ¿no? He visto los camiones, sí, el 17 de abril, si no me equivoco, salió el segundo momento, el segundo cargamento de merienda escolar a todos los rincones. Ahí van en panga, en caballo, en carreta, los padres de familia, porque eso es lo importante, que hay un involucramiento total del padre de familia para esta tarea. ¿Por qué? Porque conocen que es vital para sus hijos que se alimenten correctamente. Y después de eso aportan hacia los huertos escolares. Qué cosa interesantísima, cómo el padre de familia se ha involucrado en ir a preparar. Ahorita estamos preparando semillas, recolectando las semillas, separándolas, porque ya estamos preparando, como decimos, la tierra, ahorita que venga el invierno, para que los niños ya puedan sembrar toda esa cebolla, chiltoma, tomatito, en los pipianes. Después salen las cosechas de pipianes, incluso de bananos, de plátano, cosecha de tilapia, cultivo de tilapia. Eso se está haciendo en todo el territorio nacional. Entonces, ahí hay un involucramiento no solo del docente, del estudiante y del padre de familia, que es la mayor fortaleza que nosotros tenemos, los CAE. Así que todo esto es sin detenernos, vamos avanzando a pasos agigantados. Necesitamos mejorar, claro, siempre. Claro. Este país necesita de todos y de todas para continuar ese avance. Yo le agradezco, gracias por haber llegado, ministra, gracias por habernos acompañado. Bueno, y otro día tocamos lo de las bandas, porque he visto que también se han entregado bandas donadas por orquestas, coros, tenemos instructores en todo el territorio nacional, tenemos el deporte también, que es otro tema más importante, el ajedrez. El ajedrez es vital para apoyarnos en las matemáticas, ¿verdad? Entonces, los temas son, cuando nosotros hablamos de desarrollo pleno del ser humano,
no es solo conocimiento, es talento, es arte, es cultura, es deporte, es música, es danza, es todo. Por eso decimos desarrollo pleno. Así es que, querido amigo, un abrazo. También nuestro presidente está siempre en la agenda de nuestro presidente el tema educativo y en el tema también de salud. Y sobre todo, pues la compañera Rosario hacía los anuncios importantes sobre los temas educativos. Así que muchísimas gracias. Felicidades a los docentes. Nos aprestamos a celebrar el Día de las Madres. Felicidades de antemano y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya volvemos.